Dale, dale, a ver si me acuerdo de qué se trataba. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Claudia Bregoncio. Claudia es investigadora principal de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Farmacología Experimental de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, Claudia es profesora titular de farmacología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella tiene una extensa trayectoria docente en la Universidad de Córdoba, así como también una extensa trayectoria en investigación en el área de la neurofarmacología. Así que hoy, en el día de hoy, bueno, en primer lugar le agradecemos a Claudia que haya aceptado nuestra invitación para brindarnos este seminario. Y en el día de hoy nos va a hablar del rol de los receptores AT1 en los procesos de neuroadaptación. Cuando quieras, Claudia, y gracias Bueno, en nombre de todo el instituto. bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas nada más que está en inglés, la verdad no tuve tiempo de pasarlo al castellano y bueno, espero que les resulte interesante y que les sea de utilidad. Bueno, como dijo la doctora Bianciotti, les voy a contar un poco del rol de los receptores AT1 a nivel cerebral en los procesos de neuroadaptación a consecuencia de las drogas psicoactivas y cómo hacerlos ver o focalizar de pensar al receptor AT1 cerebral como un posible blanco modulador, neuromodulador, miras hacia la terapéutica. Bueno, en relación a esto, los desórdenes mentales, de entre ellos los más conocidos como son el Parkinson, la depresión, la esquizofrenia, tienen como común denominador procesos de neuroinflamación y procesos de alteraciones, desbalance en la neurotransmisión, ya sea a nivel de la neurotransmisión glutamatérgica, dopaminérgica, serotonina, serotonérgica, etc. Y no se sabe qué es lo que viene primero, si es el desbalance en la neurotransmisión el que desencadena la neuroinflamación o la neuroinflamación que lleva a ese desbalance en la neurotransmisión. Lo que sí se ha visto a lo largo de estos años, se ha recabado suficientes antecedentes que le dan al rol, a los receptores AT1 un rol preponderante, ¿sí? En estas desórdenes y en lo que hace a la neuroinflamación y los desbalances en la neurotransmisión. Bueno, entonces, por eso yo me voy a focalizar en esto y les voy a contar un poquito sobre este sistema. Bueno, a nivel del cerebro podemos encontrar a angiotensina 2, ¿sí? Sus precursores, o sea, tanto los precursores para su síntesis como los receptores sobre los cuales actúa. Principalmente me voy a focalizar en el receptor AT1, que es el receptor fisiológicamente activo, al que se le reconocen las funciones fisiológicas clásicas y las que están más caracterizadas, y que hacen lugar a lo que es el eje proinflamatorio de angiotensina 2 a nivel cerebral, ¿no? Y ahí lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es la unidad neurovascular. Y pueden observar que los receptores AT1 se encuentran tanto a nivel de la neurona como del astrocito, a nivel de la microglia y a nivel de las capilares, ¿sí? Y como todos ustedes saben, esta unidad neurovascular eh, tiene un rol funcional donde hay una comunicación entre las demandas metabólicas de la neurona y la disposición o disponibilidad de nutrientes por parte del sistema circulatorio, ¿no? Donde la glía o el astrocito está sensando esas demandas y produciendo una hiperemia funcional. Entonces, como les digo, el receptor AT1 está presente a nivel de estas unidades neurovasculares. Esto es simplemente para resaltar que hay numerosas evidencias que muestran que la sobreexpresión de receptores AT1, tanto a nivel de la glía como a nivel neuronal, está asociado con un aumento o con una producción de estrés oxidativo, o sea, y asociado, por supuesto, con procesos inflamatorios. Esto, no sé, ¿se ve? ¿Ven ustedes la parte de arriba? Sí, perfecto. Sí, bueno, ¿no lo ven? Bueno. Bueno, entonces, ¿de qué manera a nivel experimental nosotros podemos recrear situaciones en las cuales, a través de una manipulación farmacológica, podemos recrear un proceso de desbalance en la neurotransmisión? ¿Sí?
Estos modelos experimentales se basan en una manipulación, o están descritos preferentemente en manipulaciones sobre el sistema dopaminérgico o sobre el sistema glutamatérgico. ¿Cómo se hacen estas manipulaciones? Se hacen ya tanto administrando drogas que estimulan o actúan sobre estos sistemas, tanto con modelos de administraciones agudas, administraciones subcrónicas, se pueden observar inmediatamente después de la administración de estas drogas o luego de la remoción de las mismas en un periodo libre de droga o periodos de abstinencia también de estos tratamientos. ¿Cómo se pueden observar estas alteraciones? Se pueden observar a través de las conductas, ¿sí? Pueden observarse a través de alteraciones conductuales, pueden observarse a nivel de las respuestas en cuanto a la activación neuronal, ¿sí? Alteraciones a nivel de la glía, tanto en número o alteraciones morfológicas, se pueden observar a través de alteraciones en la microvasculatura, no solamente por lo que expresan, sino también como cambios en la arquitectura frente a estas distintas alteraciones. Bueno, entonces estos protocolos experimentales, no me deja ver acá arriba, perdón, que a mí me muestra parte de la diapositiva, perdón. Bueno, estos protocolos experimentales básicamente consisten en lo siguiente, en la administración de drogas como anfetamina o ketamina de manera repetida. Luego se deja un periodo libre de droga, y lo que yo les voy a mostrar es en rata, tenemos los resultados que tenemos nosotros en rata. Luego de ese periodo libre de droga, seguido de esa administración repetida, dejamos ese periodo libre de droga y luego observamos los cambios que dejaron esos tratamientos, ¿sí? ¿Cómo los observamos? Tanto en condiciones basales, sin agregado de ningún otro fármaco, o luego de unas dosis muy pequeñas subumbrales que le decimos dosis de desafío. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros? No los efectos agudos, sino las secuelas. ¿Qué fue lo que dejó, ¿sí?, esa historia previa de exposición a estas drogas? Entonces, sus efectos a largo plazo, los cuales los tomamos como una respuesta neuroadaptativa, cómo respondió el sistema luego de esa historia que vivió. Bueno, entonces, para ello simplemente les recuerdo, para el que no sabe, cuál es el mecanismo de acción de estas drogas, ¿sí? La anfetamina es un fármaco simpático mimético de acción indirecta. ¿Qué quiere decir? Que su conformación química no le permite ser reconocido por los receptores adrenérgicos, pero actúa sobre terminales noradrenérgicas y terminales dopaminérgicas. ¿De qué manera? Lo que hace es revertir la acción de recaptación del neurotransmisor, ¿sí? Este neurotransmisor que a nivel de las terminales adrenérgicas es recaptado, de esta forma se termina el proceso de la neurotransmisión, se remueve de biofase. Cuando está presente la anfetamina, lo que hace es revertir la acción de este recaptador, entonces en lugar de introducir dentro de la terminal presináptica, lo saca afuera. Otra cosa que hace es impedir su empaquetamiento en vesículas y además bloquea la acción de la enzima ¿cómo se llama?, que la metaboliza, la monoaminoxidasa. Con todo esto, lo que logra es aumentar el tiempo que pasa el neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces, exacerbando la acción de estos neurotransmisores, sea dopamina o noradrenalina. Mientras que otro de los fármacos que utilizamos para producir en este modelo es la ketamina. La ketamina, el mecanismo de acción es el siguiente, actúa a nivel de los receptores NMDA en un sitio específico y lo que hace es bloquear la acción en estos receptores NMDA, ¿sí? Entonces actúa como un antagonista, ¿sí? Pero como les dije, lo que nosotros queremos ver es qué dejan a su paso, luego de haber sido expuestos estos cerebros, ¿sí?, estos animales, han sido expuestos a estos fármacos, ¿qué queda? ¿Qué dejan como secuela? Como secuela, ¿qué es lo que se puede observar? Se puede observar alteraciones en la neurotransmisión dopaminérgica, que se observan de manera tal como una hipodopaminergia a nivel de la corteza prefrontal, una hiperdopaminergia a nivel del estriado y y a nivel glutamatérgico también se produce un desbalance, tanto
con una intervención con anfetamina como con ketamina, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros produjimos ese desbalance, trabajamos con estos animales. ¿Y por qué los resultados que yo les voy a mostrar ahora? Nosotros hemos observado y analizado distintas áreas cerebrales. Ahora simplemente les voy a mostrar estas dos áreas, la corteza prefrontal por el rol que tiene en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a las emociones, y el caudado putamen porque tiene mucho que ver con la motivación y con las conductas que podemos evaluar, ¿sí? Esta área de la corteza prefrontal es muy importante, todos ustedes saben que estas áreas terminan de madurar en el ser humano entre la adultez temprana, o sea, a partir de los 25 años, 21, 25 años, termina de madurar la corteza prefrontal, que son los centros inhibitorios que controlan, ¿sí?, todas las motivaciones y los procesos en la toma de decisiones. Esos áreas que sufren o se ven desbalanceados o alteradas en distintas patologías psiquiátricas. Bueno, entonces con este modelo que les dije anteriormente, en el cual administramos drogas y luego dejamos un periodo libre sin molestar al animal, ¿qué hacemos para poner en evidencia si angiotensina a través de receptores AT1 cumple algún rol, participa en el desarrollo de estas alteraciones? Lo que hicimos fue administrar un bloqueante de receptores AT1 por vía oral, ¿sí? En este caso es un candesartan, que es un antagonista no competitivo, o sea, es competitivo, pero tiene una unión insalvable, o sea, una disociación lenta del receptor, ¿sí? Y este antagonista tiene una alta afinidad por el receptor AT1 y administrado por vía oral llega efectivamente en concentraciones terapéuticas al tejido cerebral. Entonces, ¿qué hicimos? Administramos por vía oral el antagonista durante 10 días, pero a partir del día 5 administramos ya sea ketamina o anfetamina, no las dos cosas. Tenemos modelos con anfetamina y modelos con ketamina. En ambos dejamos un periodo libre de droga, como les dije, testeamos en condiciones basales y luego de una administración de una dosis de desafío. En el caso de los animales que han recibido anfetamina, la dosis de desafío será con anfetamina y para ketamina exactamente lo mismo. Bueno, entonces, para contestarnos esta pregunta, ¿están involucrados en este proceso de neuroadaptación los receptores AT1? Bueno, yo dije que podíamos evaluar estas alteraciones a través de distintos test conductuales, ¿sí? Estos test conductuales clásicos, que la mayoría de ustedes deben conocer, como son el test de la actividad locomotora. Lo que hacemos nosotros es poner al animal, ¿sí? Lo ponemos durante 1 hora para que se habitúe al lugar. A la pasada esa hora le administramos una inyección de salina a todos ellos, independientemente de su tratamiento. Registramos su actividad locomotora también durante 1 hora para ver cómo responden a esa inyección. Y luego de eso le administramos una dosis subumbral muy pequeña en el caso de anfetamina, una dosis de 0,5 miligramos kilo, en el caso de ketamina, 15 miligramos kilo, ¿sí? ¿Qué otra cosa medimos? La interacción social, ¿sí? A ver si estos animales, cómo interactúan. Entonces, animales que nunca habían estado en contacto, se los coloca en una arena y lo que se hace es filmarlo y evaluar sus interacciones. Cómo se aproxima, si tienen interacciones activas, interacciones pasivas, que es mantenerse cerca, a 20 centímetros, 2 centímetros uno del otro, si se muerden, si hay interacciones activas. Y otro test que hacemos, esto es para medir interacción social, esto es para medir más bien es algo motor, y el otro test que también evaluamos es el test de reconocimiento de objetos, que lo que hace es ver memoria a corto plazo. ¿Qué hacemos en este test? Colocamos al animal, primero lo habituamos a la arena, ¿sí? El día anterior. Al día siguiente lo colocamos en esa misma arena frente a 2 objetos iguales, similares. Lo retiramos de ahí, dejamos 90 minutos de descanso y luego lo volvemos a colocar en la misma arena al animal, pero uno de los objetos fue cambiado. Entonces, ¿qué evaluamos? ¿Cuánto tiempo pasa el animal? ¿Sí? Explorando el objeto nuevo, el objeto que no estaba anteriormente.
Y otro test, que es el test de IMACE, que me sirve para medir memoria de trabajo, memoria instantánea o memoria operativa. Entonces el animal es expuesto una sola vez, una única vez, durante 5 minutos a este test que tiene una forma de Y, y lo que se mide, están todos los brazos, los 3 brazos son cerrados, entonces lo que se mide es las alternancias. Si el animal recuerda qué brazo fue el que acaba de explorar. Si el animal reverbera siempre sobre un mismo brazo, entonces decimos que hay un déficit en esa memoria de trabajo. Bueno, algunos de los resultados, estos resultados fueron con anfetamina, como ustedes pueden observar, que acá en este gráfico lo que se observa es a nivel de las ordenadas y la distancia recorrida, y acá abajo lo que les muestro son los tratamientos. Acá tenemos el grupo que recibió vehículo y el grupo que recibió candesartan. Todos ellos recibieron los 0,5 miligramos kilo de anfetamina como dosis desafío, ¿sí? Y lo que les muestro acá más chico es cómo respondieron a la dosis a la inyección de salina, ¿sí? Ven que no hay ninguna diferencia. Entonces, la respuesta es específica al desafío con anfetamina. ¿Qué se observa? Que hay un aumento, ¿sí?, en la actividad locomotora, cosa que no se observa en los animales que previamente recibieron el antagonista de los receptores AT1. Cuando observamos qué pasa en el test de interacción social, no pudimos ver ninguna diferencia, ¿sí? Todos los grupos mostraron el mismo desempeño. En cuanto al test al IMACE, el test de memoria de trabajo, lo que pudimos observar sí es un déficit en las alternancias en los animales expuestos a anfetamina, que no se observó si previamente habían recibido el antagonista, ¿sí? Y acá simplemente no me deja, no lo puedo ver porque... Mira, ¿dónde? Ah, perdón, que veía la cara de ustedes y no veía el gráfico. Bueno, acá simplemente para ver el número de entradas, para ver que no, el problema no es motor, ¿no? El problema es simplemente en las alternancias. En cuanto a la memoria declarativa o memoria de reconocimiento de objetos, no vimos diferencias significativas en ninguno de los grupos. También siguiendo con anfetamina, lo que pudimos observar es un aumento en el número de células positivas para CFOS en los animales que habían sido tratados con anfetamina y habían recibido la dosis desafío de anfetamina, ¿sí? Que pueden observarlo acá. Esto es encaudado putamen. Esto no se observa si los animales previamente fueron tratados con el bloqueante de los receptores AT1. No se observaron alteraciones en la corteza prefrontal prelímbica o infralímbica. En relación al otro protocolo, que es con ketamina, les pido disculpas que están presentados de manera diferente. Bueno, acá que vemos el test de actividad locomotora, acá tenemos todo este gráfico, corresponde a los animales que recibieron vehículo, y acá los animales que recibieron el bloqueante receptores AT1. La distancia recorrida en animales que fueron tratados ya sea con salina o ketamina frente a un challenge de salina. Ven que no hay diferencia significativa, mientras que los animales que fueron previamente tratados con ketamina y reciben el challenge de ketamina muestran un aumento en la actividad locomotora. Esto se puede atenuar con el bloqueo de los receptores AT1. En cuanto al test de interacción social, se puede observar que sí hay un déficit en las interacciones pasivas en los animales que recibieron ketamina en condiciones basales. Esto desaparece cuando se le da el challenge de ketamina. Y esto es simplemente para ver el tiempo que pasan interaccionando. No hay diferencias significativas. El candesartan no afecta per se, no tiene efecto per se en esta conducta. Cuando pasamos a observar, a ver qué obtenemos en el test de reconocimiento de objeto, podemos ver, no en condiciones basales, pero sí en condiciones de desafío, que hay un déficit para reconocer el objeto nuevo, ¿sí? Esto no se observa en los animales que recibieron el antagonista de los receptores AT1.
En cuanto a la activación neuronal, en el estriado dorsal, observamos un aumento en el número de neuronas positivas para FOS, ¿sí? En los animales que recibieron ketamina. Mientras que si recibieron candesartan previo a ketamina, esto no se observa. Todos estos animales que estoy mostrando acá han recibido el challenge, ¿no? La dosis de desafío, como les muestro acá en el esquemita. Otra cosa que observamos y que se ha descrito, que valida este modelo, porque este modelo no es un modelo que lo pusimos a punto nosotros, sino que simplemente quisimos ver en este modelo qué rol tenían o si participaban los receptores AT1, se ha descrito que hay una alteración en la expresión de las neuronas GABAérgicas, ¿sí? Entonces vemos una disminución en la activación de FOS en neuronas GABAérgicas y que esas neuronas GABAérgicas que son precisamente a neuronas parvalbúmina positivas. Vimos distintas alteraciones a nivel de la corteza prefrontal prelímbica, también acá a nivel de las neuronas parvalbúmina positiva, y en todos los casos pudimos atenuar o bloquear la aparición de esa alteración con el bloqueo de los receptores AT1. ¿Sí? Acá la respuesta es diferente, ¿sí? Observamos una disminución con candesartan y una activación neuronal de expresión de CFOS, pero no vimos alteraciones a nivel de las neuronas GABA ni parvalbúmina positivas, como lo vimos a nivel de la corteza prefrontal prelímbica. Y otra cosa que quería mostrarles, que nos pareció a nosotros interesante, que surge de una colaboración con el Departamento de Físico-Química, que es el poder evaluar de manera funcional la recaptación de dopamina por parte del tejido del estriado en los animales que ya tenían un tratamiento previo con el bloqueante de receptores AT1. Lo que pudimos observar, les cuento un poquito cómo es la técnica se basa en son electrodos de carbono que lo que hacen es oxidar o reducir de acuerdo a lo que se necesite, en este caso están oxidando y dando una señal en presencia de dopamina. Entonces, este gráfico que vemos acá es el registro basal cuando se agrega la dopamina, ¿sí? Esta es la señal que da en ausencia de tejido. Si nosotros agregamos tejido, podemos empezar a ver que esa dopamina comienza a desaparecer, ¿sí? Y lo que está ocurriendo ahí es que el tejido la está incorporando, ¿sí? El tejido de estriado lo está incorporando. Y nosotros podemos evaluar entonces es la velocidad con la que lo hace. Nos permite ver la funcionalidad de los recaptadores. Lo que pudimos observar es que en condiciones basales, ¿sí? Esta es la velocidad de recaptación. Cuando los animales han recibido, cuando los animales han sido previamente tratados con el bloqueante de los receptores AT1, esa velocidad de recaptación aumenta, ¿sí? Y si ponemos en el medio anfetamina, que habíamos dicho que inhibe y invierte la acción del recaptador, esa velocidad disminuye no solamente para el vehículo, sino también para el que había recibido el tratamiento con candesartan. Explicando un poco un efecto nuevo, una acción nueva que nos ha sido descrita para el bloqueante del receptor AT1, que es tener una acción, un rol sobre la recaptación y remoción del neurotransmisor desde el espacio sináptico. Bueno, otra de las preguntas, como le había dicho, esa relación que hay entre el desbalance en la neurotransmisión, la neuroinflamación, qué es lo que viene primero, qué desencadena una, qué desencadena la otra, y que ambas están presentes y cumplen un rol fundamental en los desórdenes mentales, y que nosotros hemos podido ver, no solamente nosotros, sino otros autores, un rol preponderante de estos receptores AT1. Yo acá les muestro algunas de las evidencias que obtuvimos en el laboratorio, y les voy a mostrar algunas de las cosas que vimos también a nivel de la microvasculatura. Bueno, de la microvasculatura, ¿en qué nos focalizamos? Nos focalizamos en ver cambios en la arquitectura de los microvasos, ¿sí? La arquitectura de estos microvasos. ¿Qué observamos o qué medimos? ¿Qué parámetros medimos? Medimos área ocupada por vasos, medimos la cantidad de
ramificaciones que había, entonces a lo largo de una distancia, cuántas ramificaciones había en cada uno de esos vasos, si esos vasos crecían en esa angiogénesis, el crecimiento era recto o era tortuoso. Tanto la tortuosidad apunta o va de la mano con la fragilidad de la vasculatura, ¿no? ¿En qué área les voy a mostrar? Principalmente resultados a nivel de la corteza prefrontal. Como lo vimos nosotros, hicimos una inmunomarcación con factores von Willebrand, después lo esqueletonizamos y sacamos todos estos, medimos todos estos parámetros. Bueno, acá a la izquierda, bueno, por lo menos a la izquierda mío veo, le estoy mostrando lo que se observó en los tratamientos con anfetamina, tanto a los 7 como a los 21 días, mientras que acá a la derecha con ketamina. Lo que pudimos observar fueron cambios que eran transientes, ¿sí? En cuanto al área ocupada por vasculatura, lo que observamos fue que había un aumento en los animales que habían sido expuestos a anfetamina, y esa alteración, esos cambios, ese aumento no se ve si previamente recibieron el antagonista de los receptores AT1. A los 21 días, en la misma área, esos cambios desaparecen en cuanto al área ocupada por vasos. Con otro parámetro, a los 7 días, la tortuosidad, también se ve un aumento de tortuosidad, no así a los 21 días. En cuanto a las ramificaciones, se ve una disminución de las mismas. Entonces podemos ver que hay un aumento del área ocupada por vasos en detrimento de las ramificaciones y un aumento de la tortuosidad que acompaña a este fenómeno. Todo esto no se dio si se bloqueaban los receptores AT1. A los 21 días todo esto ya no se observa, sé que es un cambio transiente. Y en los animales tratados con ketamina, esto solamente se observó el día 15, ¿sí? Todavía no teníamos estos datos del día 7 de 21. Una explicación para no ver alteraciones puede ser o que no se ven alteraciones con ketamina, o que nos estamos perdiendo, que la ventana temporal a la cual estamos observando no sea la adecuada. Entonces, ahora estamos viendo qué pasa a los 7 días, ¿sí? Con este protocolo. Bueno, a nivel de la glía, con el modelo este de anfetamina, vimos un aumento de células positivas para GFAP, y que se prevenía con el bloqueo de receptores AT1, y esto se seguía observando, este fenómeno, 21 días después. Con ketamina, y por supuesto en ambos casos se previene esta alteración con el bloqueante. En relación a ketamina se observa el mismo fenómeno, un aumento de la expresión de GFAP y la prevención de este aumento con el bloqueo de los receptores AT1. Esto en corteza. Otro parámetro que hace al proceso inflamatorio, si se quiere, es la medición de estrés oxidativo. Lo medimos a través de la peroxidación lipídica y proteica, tanto en el protocolo con anfetamina como en el de ketamina, y que podemos observar, por supuesto, no en condiciones basales, sino luego de una dosis desafío, ¿no? Que pudimos observar, esto por supuesto en corteza prefrontal, les aclaro, un aumento, ¿sí?, de malondialdehído, lo mismo que acá para la peroxidación proteica. Todo esto no se observa si previamente fue tratado el animal con candesartan, ¿sí? Y candesartan per se no tiene efectos sobre esto. Con ketamina se observa el mismo fenómeno, aumento, ¿sí?, frente al challenge de ketamina, tanto para uno como para otro parámetro, que no se observa si se bloquean los receptores AT1 previamente. Bueno, entonces espero haber sido claro. Cualquier cosa me pueden preguntar, por favor. Pudimos observar a distintos niveles, tanto a nivel conductual como en las respuestas neuronales, en las alteraciones vasculares y algunos parámetros que mostré de neuroinflamación, de que tanto con uno como otro acercamiento farmacológico producimos un desbalance, porque ya está descrito por otros autores, no solamente por nosotros, y que en ese desbalance podemos producir alteraciones a nivel de estos parámetros
y que el receptor AT1 cumple un rol fundamental en prevenirlos, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista terapéutico? Porque tiene acciones a nivel neuromoduladoras, actuando a distintos niveles. Y los tratamientos o estos fármacos, como son los bloqueantes del receptor AT1, tienen bajos efectos secundarios, ¿sí? Y son bien tolerados, no producen disminución de la presión arterial en individuos normotensos, entonces representan un gran potencial en el tratamiento de distintos desórdenes a nivel cerebral. Y bueno, esto yo no lo hice solo, lo hice con un montón de gente, así que bueno, muchas gracias por escucharme.